Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Iván y les doy la bienvenida a un nuevo video de Inmunoaprende. El día de hoy continuaremos hablando sobre el tratamiento de endocarditis infecciosa. No sin antes recordarles que pueden obtener todas estas diapositivas que estoy haciendo en mi página de Patreon pagando por su suscripción en los diferentes niveles que manejan. No olviden visitarla. Continuamos entonces. Bien, el índice de contenidos para el día de hoy incluirá lo siguiente. Primero veremos un enfoque general del tratamiento para endocarditis. Hablaremos de la terapia antibiótica, de las indicaciones para terapia antitrombótica, o más bien si está indicada, el manejo de los dispositivos intravasculares, el uso de la cirugía valvular y sus indicaciones, y cómo se dará un seguimiento de estas situaciones de endocarditis. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre lo que vimos en el video pasado sobre el diagnóstico de endocarditis. Lo primero que vamos a tener es un paciente con sospecha de endocarditis infecciosa. Debemos hacerle una historia clínica completa, tomando en cuenta factores de riesgo del paciente y sus comorbilidades. Continuaremos buscando manifestaciones clínicas que nos indiquen endocarditis, como datos de bacteriemia, signos y síntomas sugestivos y signos y síntomas específicos para esta misma, que pueden recordar viendo el video pasado que subí. Realizaremos pruebas de laboratorio e imagen que incluyen hemocultivos, que son la piedra angular para el diagnóstico de endocarditis, ecocardiograma transtorácico o transesofágico y algunas otras pruebas auxiliares. Los hemocultivos, como ya les dije, son la piedra angular y pues el ecocardiograma. Son imágenes diagnósticas que nos harán ver e identificar si hay vegetaciones, abscesos o complicaciones estructurales. Finalmente, vamos a integrar todo esto con los criterios de Duke, que nos darán definiciones como endocarditis definida o establecida, posible endocarditis, endocarditis rechazada y endocarditis negativa al cultivo. Y ya con esto, considerando los criterios mayores o menores que pueden recordar del video pasado, vamos a establecer el diagnóstico de endocarditis. Entonces, ¿cuál es el enfoque general que le vamos a dar? El manejo general debe considerar los siguientes aspectos. Primero, un diagnóstico rápido y una institución precoz, rápida y eficaz de terapia antimicrobiana, con el fin de reducir el riesgo de complicaciones y también evitar el desarrollo de indicaciones para cirugía. Ahora, la terapia antitrombótica, ya desde aquí les digo que ni la anticoagulación ni el uso de terapia antiplaquetaria están indicadas para reducir el riesgo de complicaciones tromboembólicas en la endocarditis infecciosa. Ahora, respecto al retiro de dispositivos, hay que evaluar la necesidad de la extirpación de estos o del manejo de fístulas arteriovenosas. Ahora, la cirugía valvular, en este caso tenemos que identificar a los pacientes que tengan indicaciones para esta misma. Respecto al monitoreo, hay que evaluar la respuesta hacia los antibióticos con un monitoreo del estado hemodinámico y cardíaco continuos. Y el seguimiento que le vamos a dar en forma general tiene que ser mediante una buena higiene dental, profilaxis antimicrobiana y, cuando corresponda, el cierre del conducto arteriovenoso. Ahora, la terapia antibiótica. Eso es lo primero de lo que vamos a hablar. Tenemos que empezar con una terapia empírica. Sin embargo, si el paciente presenta sospecha pero sin síntomas agudos de endocarditis infecciosa, podemos posponerla hasta la obtención de los resultados de los hemocultivos. En el caso de que presente signos y síntomas fuertemente sugestivos, debemos iniciar la terapia antibiótica solamente después de obtener al menos 2, pero de preferencia 3, conjuntos de hemocultivo. Y bueno, estos como característica deben tener que se obtengan en posiciones venosas separadas e idealmente espaciados en 30 o 60 minutos. ¿Qué considerar para esto? Bueno, hay que considerar si es que el paciente ha tenido terapia antibiótica previa y el lugar de adquisición de la infección. En general, la terapia empírica debe ser efectiva contra estafilococos, tanto sensibles como resistentes a meticilina, estreptococos, enterococos y bacilos gram negativos. Ahora, para seleccionar el régimen, debemos considerar si estamos hablando de una endocarditis infecciosa de válvula nativa izquierda o derecha o si es de una válvula protésica. Para el primer caso, o sea, de endocarditis de válvula izquierda, la selección del régimen empírico, en general es razonable el uso de vancomicina con ceftriaxona.
En caso de sospechar el origen de fuentes orales o gastrointestinales de la infección, podemos sustituir ceftriaxona por ampicilina sulbactam, y en caso de que sea una infección nosocomial, podemos reemplazar ceftriaxona por cefepime o piperacilina tazobactam. La terapia dirigida pues debe ser contra organismos aislados del hemocultivo, y la duración por lo general depende del patógeno. Puede variar hasta 6 semanas, y con excepción de causas por enterococos altamente resistentes, en las cuales la duración debe ser de al menos 6 semanas. En el caso de válvula derecha, hay que considerar factores de riesgo para que puedan causar este tipo de infecciones. En este caso son el uso de drogas inyectables, la presencia de dispositivos electrónicos cardíacos implantables u otros dispositivos intravasculares, y la presencia de anomalías cardíacas subyacentes del lado derecho. ¿En quién tenemos que iniciar la terapia antibiótica? Bueno, para los pacientes con inestabilidad hemodinámica se puede iniciar la terapia después de obtener los hemocultivos, y en el caso de que estén clínicamente estables podemos iniciarla hasta obtener los resultados de hemocultivos o de otras pruebas. Finalmente, en el caso de la endocarditis de válvula protésica, se sugiere iniciar un régimen empírico contra bacterias gram positivas y gram negativas, ¿ok? Para lograr esta cobertura, pues se recomienda vancomicina y cefepime o piperacilina tazobactam. En caso de que sea una infección relacionada con la atención médica, podemos considerar añadir gentamicina, pero hay que tener en cuenta el riesgo de nefrotoxicidad. La terapia dirigida de igual manera contra los organismos aislados en los hemocultivos, y la duración en este caso requiere un mínimo de 6 semanas. No se recomiendan periodos más cortos. El monitoreo, ¿cómo tiene que ser? Durante el tratamiento antibiótico puede ser necesario repetir ecocardiograma solamente si se sospecha de una nueva complicación de endocarditis infecciosa. ¿Cuáles serían las indicaciones? La aparición de nuevos soplos, complicaciones embólicas, insuficiencia cardíaca nueva o que se empeora, y el desarrollo de bloqueo AV. Ahora, es importante mencionar que la ecocardiografía repetida no está indicada solamente para el monitoreo del tamaño de la vegetación, ¿ok? Otras consideraciones, podemos también repetir la ecocardiografía en caso de pacientes con fiebre o bacteriemia persistente, o sea, por más de 5 a 7 días, esto con el fin de descartar abscesos. Y antes de cambiar antibióticos también es necesario realizar un nuevo ecocardiograma para descartar abscesos u otras condiciones que requieran cirugía. Ahora, respecto a la terapia antitrombótica, ¿está indicada o no está indicada? ¿Qué tenemos que considerar antes de decirlo? Bueno, los pacientes con endocarditis infecciosa sí presentan un alto riesgo de eventos embólicos, que incluyen accidentes cerebrovasculares, pero también de complicaciones hemorrágicas, especialmente la hemorragia intracerebral. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia de UpToDate? Bueno, pues la evidencia disponible, aunque está limitada, pues indica que ni la terapia anticoagulante ni antiplaquetaria son efectivas para reducir los riesgos tromboembólicos de los pacientes. En consecuencia, pues no se recomienda el uso para prevenir estas complicaciones. Ahora, respecto al manejo de dispositivos intravasculares, primero vamos a mencionar los catéteres intravasculares. Simplemente nos menciona que sí se justifica su eliminación. Para los dispositivos cardíacos, en el caso de la endocarditis infecciosa del lado izquierdo, se puede indicar la eliminación, aunque no parezca estar infectado este dispositivo. ¿Esto por qué? Pues porque se han observado que las tasas de supervivencia son más altas en pacientes que se han sometido a la extracción de estos dispositivos. En el caso de las fístulas arteriovenosas, sucesión quirúrgica, en caso de sospecha se debe realizar estudios de imagen como ecocardiografía, TAC o resonancia magnética, los cuales pueden detectar la colecciones líquidas o abscesos que requieran drenaje o desbridamiento. Sin embargo, la escisión de la fístula o injerto arteriovenoso no suele ser necesaria, ¿ok? La escisión solamente se va a justificar en casos raros complicados por embolias sépticas del injerto o de la fístula. Y pues este tratamiento debe individualizarse en cada caso. Ahora, ¿qué indicaciones tenemos para la cirugía vascular? Hay una serie de complicaciones que indican la cirugía quirúrgica, el tratamiento quirúrgico temprano, pero esto debe ser antes de completar la terapia antibiótica, por eso se llama temprano, y depende de la válvula afectada. En el caso de la válvula izquierda, esas son las que con más frecuencia pueden requerir cirugía valvular, con una o más de las siguientes complicaciones. La primera es para los pacientes que presenten disfunción valvular asociada a la endocarditis, ¿ok? Principalmente puede ser regurgitación aórtica o mitral, y esto que nos esté causando síntomas de insuficiencia cardíaca. Como segundo punto, también puede ser para los pacientes con extensión paravalvular de la infección, presentando abscesos, lesiones penetrantes destructivas como fístulas o bloqueo cardíaco.
También puede ser en pacientes con infección por patógenos difíciles de tratar, como hongos u organismos multiresistentes, ¿ok? La infección por Staphylococcus aureus por sí sola no constituye una indicación de cirugía temprana. Como cuarta indicación, la infección persistente evidenciada por bacteriemia persistente o fiebre que dura más de 5 días tras iniciar los antibióticos adecuados y ya habiendo descartado otros focos de infección y causas de fiebre. Y finalmente, hay que considerar que la cirugía temprana puede reducir el riesgo de embolia en pacientes con vegetaciones grandes, o sea, mayores a 10 milímetros. Sin embargo, los criterios para la derivación quirúrgica en estos casos pues, son controvertidos aún. Ahora, en el caso de la válvula derecha, las indicaciones son las siguientes: vegetaciones muy grandes, mayores a 20 milímetros de diámetro, émbolos pulmonares sépticos recurrentes, organismos altamente resistentes y bacteriemia persistente. Con esto hay que considerar también lo siguiente: la insuficiencia cardíaca no suele ser una indicación común, ya que la regurgitación tricuspida es mejor tolerada que la del lado izquierdo. Y la regurgitación tricuspida, en todo caso de que se presente, pues se prefiere la reparación valvular sobre el reemplazo. Finalmente, respecto a la válvula protésica, las indicaciones para cirugía valvular también son similares a las del lado izquierdo, o más bien a los de las válvulas nativas. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca debido a la disfunción de la válvula protésica, regurgitación paravalvular o fístula intracardíaca, así como absceso, patógenos difíciles de tratar o infección persistente. ¿Cómo daremos el seguimiento para estos pacientes? Se dan las siguientes recomendaciones. Primero, después de completar la terapia antibiótica, hay que retirar inmediatamente el catéter intravenoso usado para la administración de antibióticos. Se debe de realizar un ecocardiograma transtorácico para evaluar la válvula, la gravedad de la regurgitación valvular y la función ventricular izquierda. Hay que considerar que la reabsorción completa de vegetaciones valvulares es poco frecuente, aun cuando haya terminado y haya sido exitosa la terapia antimicrobiana. Se deben realizar pruebas de laboratorio como recuento de glóbulos blancos, la BSG, proteína C reactiva, para establecer nuevos valores basales. La frecuencia del seguimiento va a depender de la evaluación basal, ¿ok? Y no se recomienda la toma de hemocultivos de vigilancia rutinarios en ausencia de cualquier síntoma clínico. Solamente van a estar indicados cuando hay fiebre recurrente u otros signos o síntomas de infección. Aquí les dejo algunos artículos que consulté para realizar este video sobre la endocarditis infecciosa. Son todos de UpToDate y les dejaré también los links en la descripción del video. Y les recuerdo que pueden encontrar todo el contenido en el archivo de Notion, que les voy a dejar también en la descripción. Les recuerdo, como en todos los videos, seguir mi página en Instagram, DocArenasNav, donde van a poder encontrar información para la educación médica de los pacientes, orientación y aclaración de dudas sobre la salud, y ahí podrán dar consulta y seguimiento personalizado a cada uno. Pues muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado y espero que haya sido muy claro para ustedes. Compártalo con sus compañeros de la facultad, de la universidad, para que el conocimiento llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.